Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. El día de hoy, como les habíamos prometido, tenemos una visita acá en nuestra cabina, a nuestro programa Todo en Común, de Alexander Casas Flores. Él es fundador y coordinador del Instituto Belaunde, el cual es un centro de investigación y análisis político, donde tiene una especial atención a lo que son los jóvenes y las redes sociales. ¿Cómo estás, Alexander? Bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, nosotros siempre estamos acá pendientes de seguir entendiendo qué está pasando con las juventudes. En tu experiencia desde el instituto, ¿cómo ves a las juventudes ahora, Alexander? Bien, vamos. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Y sí, han habido cambios enormes de los jóvenes de hace 5 años, ¿no? Ya las redes sociales han permitido generar espacios, han abierto espacios de expresión propios de los jóvenes en los partidos políticos, pero dentro de los partidos políticos aún se mantiene este sesgo de los jóvenes para un cuartito y no participan en acciones o decisiones concretas, ¿no? ¿Qué particularidades has encontrado en estos cambios, en estos últimos 5 años, así en concreto, Alexander? Yo creo que durante todo este trabajo que hemos tenido, los jóvenes se han posicionado todo el trabajo de comunicación en las redes sociales, todos los trabajos. Inclusive en un momento dado, los jóvenes se encargaban netamente del Facebook, de las redes sociales y las páginas web de los partidos políticos. Entonces tú no veías adultos metidos en estos espacios, ¿no? Claro. Poco a poco ya los adultos han venido aprendiendo también estas herramientas y ya hay un tema de diálogo intergeneracional ahí, ¿no? Lo que siempre hemos visto es que el discurso termina siendo, o esta presencia termina siendo dirigida más hacia el candidato o hacia el líder del partido político que a la búsqueda de nuevos actores o de la búsqueda de generar nuevos militantes o miembros del movimiento organizacional. Claro, y lo que ahí se está generando es el reforzamiento de caudillajes realmente, ¿no? Y no tanto el hecho de generarse un espacio donde se exprese lo que es, no sé, el ideario, la doctrina, las propuestas de los movimientos o partidos, ¿no? Y no solamente eso, sino también qué piensa la sociedad, qué piensa la comunidad, ¿no? Los partidos políticos han venido alejándose mucho de esta relación con las bases, entre comillas, no solamente con sus secretarías distritales, sino también con la comunidad de donde viven, ¿no? Un distrito, pongamos así, San Juan del Lurigancho, un distrito tan grande, con una gran cantidad de población, muy pocas personas conocen o tienen relación con las bases distritales, solamente en actividades de chocolatada o claro, previo a elecciones, ¿no? Y que tienen una finalidad casi propagandística y de generar adeptos, digamos, ¿no? Efectivamente, pero el común del tiempo durante todo este tiempo de desarrollo de una vida en un partido político no se acerca, no dialogan, no recogen, ¿no?, lo que realmente la población quiere. Y esto también se puede ver en redes sociales, ¿no? Y los jóvenes podrían recoger mucho de ahí. Teniendo una gran cantidad de amigos pueden generar un diálogo de consulta, inclusive de aprendizaje de otras miradas, porque hay que ser sinceros, los partidos políticos no tienen una ideología clara en algunos casos, no en todos los partidos, pero en algunos partidos políticos sin tener ideologías deberían de buscar reforzar qué es lo que la población piensa, ¿no? Eso es lo que los jóvenes no están encontrando ahora, ¿no? Claro, y eso llama la atención, ¿no? Porque por un lado no tienen la ideología o no la tienen clara, pero por otro lado también es el hecho que no saben cómo comunicarla, si la tuvieran. Uh-huh. Y ahí donde se encuentra una carencia también en las juventudes, que es el hecho de que no hay una lectura de la historia, no hay una memoria histórica de aquello, digamos, que los movimientos, los partidos, incluso hasta los personajes representativos de los partidos han hecho en su caminar político, ¿no? Sí, y es por eso que en los debates o diálogos o discusiones que se generan en las redes sociales terminan siendo más acusaciones que salen del contexto
del inicio de la discusión, te pueden decir fujimorista, y al final los jóvenes ni siquiera saben, no han vivido esa etapa. Claro, y eso es lo preocupante, ¿no? Lo preocupante es que no hay fundamento en aquello que se señala. Son como clichés, son lo que yo a veces llamo la lectura que recogí de la portada en el kiosco, que lo pongo en mi discurso y ahí lo Te planteo, dicen ¿no? zurdo, terrorista, te pueden tildar de un montón de cosas, pero al final, cuando tú les preguntas realmente, fundamenta lo que estás diciendo, el Claro. discurso termina siendo vago, ¿no? Claro, y ahí creo que es preocupante el hecho que sigamos con esta onda de etiquetar, ¿no? Con esta onda de decir, bueno, ellos son así, ellos son asá, y por lo tanto el final va a ser esto. Yo creo que hay en todo caso una necesidad de ir preocupándose por buscar información, ¿no? Que además en las redes se deberían encontrar con facilidad, ¿no? Lamentablemente, ninguno de los partidos políticos en las redes sociales o en sus páginas web buscan capacitar a los jóvenes en ese sentido, ¿no? Sí, creo que ahí hay una debilidad, ¿no? En el hecho de cómo generamos nuevos protagonismos, nuevos actores. Y creo que el elemento de la capacitación, la formación es fundamental, pues, ¿no? Sí, y también el hecho de hablar de participación. Cuando hablamos de participación dentro de los partidos políticos, lo que generamos son estos jóvenes que terminan dándoles un cuartito, encargándoles las pancartas o saliendo a actividades coyunturales, Claro. pero no participándolos en la toma de decisiones del partido. A ver, Claro. discutamos con los jóvenes del partido un cambio de estatuto, un cambio de reglamento, por ejemplo. O discutamos con los jóvenes el presupuesto que maneja un partido político o el financiamiento que van a tener, aporte de congresistas o aporte de gente que esté actuando con un sector público. Los jóvenes no están discutiendo eso. Claro. Y ahí, de hecho, hay una mirada en este caso de las cúpulas, de las altas dirigencias, una mirada utilitarista, digamos así, de las juventudes, ¿no? Sí, te necesitamos para determinadas responsabilidades, pero que no están en el campo de la decisión. Y eso esconde esa idea de subestimar, ¿no? Es decir, las juventudes, nos damos cuenta, hay bastantes experiencias de jóvenes que, de hecho, muestran una gran capacidad de decisión y también de comprometerse en movimientos y acciones ciudadanas que de hecho evidencian su capacidad, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conocer grandes jóvenes con una gran capacidad de liderazgo que terminan alejándose de sus partidos políticos, Pero claro, ¿no? Y sienten como que el líder termina sintiendo como que él es una piedra en el zapato. así es. Y se terminan alejando. O jóvenes que simplemente cuando ya tienen ese liderazgo terminan reconociendo de que no es el lugar donde deberían de estar. Claro, pero eso no debe negar, digamos, el valor que se tiene, que igual el movimiento político, el partido político sigue siendo una gran posibilidad. Creo que el hecho está en cómo también desde adentro se puede generar actoría, ¿no? Es decir, cómo desde adentro se puede torcer, si se quiere, la voluntad de los grandes líderes para generarse un propio espacio también, ¿no? La idea no es solamente no puedo, me quito, ¿no? Claro, lo que pasa es que en las grandes asambleas o plenarios de los partidos la participación de los jóvenes es mínima en función al secretario de Juventudes. Ya. Pero debería de haber una participación por todos, cada uno de los distritos, un joven representante. Yo creo que ese es un miedo que se puede correr, ¿no? Se Claro. puede tener en este caso, del dirigente principal de un partido, ¿no? Sí, y eso pues jóvenes. cuestiona la democracia participativa, pero también nos hace notar que la agitación, el entusiasmo, la movida de la gente de los partidos es básicamente para las campañas electorales, ¿no? Ujú. Y no hay un acompañamiento. Los acompañamientos en jóvenes no solamente deben ser parte de las organizaciones sociales o los grupos juveniles. No solamente Claro. debemos pensar en acompañamiento juvenil y pensar en acompañamiento a grupos juvenides, sino Ujú. también acompañamiento a los jóvenes dentro de los partidos políticos. Claro. ¿Y eso por qué crees que no se da, Alexander? Yo creo que es un miedo. ¿A qué? Es un miedo a que los jóvenes, que son muy entusiastas, que son los que al final tienen mayor rapidez de adquirir información, pueden terminar, como dices tú, torciendo la decisión de una cúpula interna, ¿no? Claro. Entonces prefiero mantenerlos alejados, prefiero darles un cuartito, prefiero hacer que su participación en las plenarias, en la toma de decisión sea mínima. Sí, más de activismo en realidad, ¿no? Claro,
y no lo considero como un recambio generacional. Claro. ¿No? Y eso nos lleva también a esa dualidad que se da a nivel social, ¿no? La relación entre los adultos y los jóvenes, ¿no? Que de hecho también se manifiesta acá en los partidos, ¿no? Pero también viene no solamente de las curvas, sino también viene de los propios jóvenes. ¿Cómo Yo creo así? que las sillas están puestas. Una vez ¿Ya? me dijeron a mí, las sillas están puestas. Los jóvenes tienen que sentarse a definir y a discutir con nosotros. Ujú. Pero los jóvenes a veces cuando llegan sienten de que Ese es su rol. de que no es su rollo y terminan alejándose de estos temas. Es por eso que nuestro interés es el de fortalecer las capacidades de los jóvenes, en meterlos en discusiones mucho más grandes, Claro. como por ejemplo presupuesto público, o de repente discutir el discurso del primer ministro Zavala, ¿no? Para ver si es que esto se podría generar con un cambio o no. Esos son los niveles de discusión que deberían tener los Claro, jóvenes, ¿no? y eso de hecho que tiene que ser, digamos, bajo una formación, bajo una lectura, para que sea una discusión y un debate pues fundamentado, ¿no? Es decir, con fundamento, no solamente como a veces uno suele decir desde la emoción, ¿no? Claro. Entonces ahí está el rol pues también de la dirigencia, ¿no? Es que la formación no solamente es aprender oratoria, que lo digo porque lo he visto, hasta ahora lo veo. Y eso es lo que presentan los partidos, ¿no? políticos, o un comité de mujeres que una de sus actividades era maquillaje y manicure. Te lo digo así, que lo he visto hace el mes pasado nomás, lo he Ya. visto como parte de una propaganda de un comité de mujeres, ¿no? Día de maquillaje y manicure. O sea, tú te das cuenta de que la discusión, Claro. el tema programático no está entrando en... Pero también ahí está la idea de que a la gente me lo voy a captar si le doy algo. Eso. Y este es un mensaje, digamos, que es una práctica política de clientelaje, ¿no? En tanto te doy, entonces aseguro un voto, aseguro una adicción, ¿no? Y es por eso que siempre discutimos el tema de qué es lo más importante, que la gente reciba algo o que la gente sienta que el partido político está generando algo diferente en su comunidad. Claro. Por eso es que decimos de que los trabajos deben ser realmente con sus bases, con sus distritos, con sus comunidades. La gente de una comunidad, de un barrio, puede sentir de que un partido político no tiene impactos sociales. Claro. Y los partidos políticos se están olvidando de eso. Claro, y hay que ir a lo concreto. Lo concreto es cómo como partido político tienes una incidencia o tienes una participación en el barrio mismo. En el barrio, ¿No? efectivamente. Porque yo siento a veces que los comités son comités que están pensando, digamos, en el candidato, pero no están pensando en la gente que está ahí, que tiene demanda, que tiene necesidades y que pueden, digamos, ser fuente de alimentación para aquellas demandas y necesidades que el gobierno o los políticos deberían recoger, ¿no? Y sin necesidad de llegar a un nivel tan alto como un partido, como un nivel nacional de gobierno, los comités podrían generar o deberían de generar proyectos sociales básicos. Y los comités vecinales. Los comités vecinales, Claro. ¿no? Incluyendo a los jóvenes en estos proyectos, ¿no? A los jóvenes. Sí, creo que hay una necesidad de refundar, ¿no? Una necesidad de empezar a hacer las grandes transformaciones desde lo pequeño, desde lo local. Creo que si bien es cierto que tiene una mirada de país, los actores habría que empezar a hacer gestión ya en las bases mismas, ¿no? Sí, hay muchos jóvenes que les decíamos, tu barrio te conoce, tus vecinos saben que estás metido en un partido político, ¿te reconocen como líder? Es la primera pregunta. Y ellos realmente decían, no me reconocen. Claro. O sea, puedes contar a 2 cuadras, preguntar por alguien, si conoce a un joven que está metido en partido político y que está generando impacto en su comunidad, eso por ahí debería de empezarse, ¿no? Claro, claro, y eso no solamente es el que te conozcan, sino el que te reconozcan, en el que te sentido, digamos, de reconozcan. que sepan que eres un vecino que está en la acción política, pero que tiene, digamos, una referencia que es el barrio, que es la localidad, ¿no? Y que es ahí donde empiezan un poco a mostrar sus capacidades, ¿no? Sí, y sucede no solamente en partidos políticos, también sucede con organizaciones juveniles o con organizaciones sociales, ¿no? Los líderes juveniles que no tienen impacto en su propio barrio, ¿no? Sí, y creo que ahí habría que estar atentos a esto, ¿no? Por un lado, no decir que los jóvenes no tienen oportunidad porque los adultos no lo permiten, ¿no? También hay que ver el otro lado.
qué hay de responsabilidad en los jóvenes para que se empoderen y realmente puedan ser actores protagónicos en estas organizaciones. Llámese políticas, llámese de organizaciones barriales, comunales, ¿no? Claro, y es por eso el tema del acompañamiento adulto, ¿no? Una necesidad, digamos, de una necesidad. establecer un diálogo, ¿no? Y una cercanía. Un diálogo, una cercanía. Yo creo que el tema del discutir o el debatir con los propios jóvenes temas nacionales le genera le da mayor participación, pero también lo posiciona en algunas ideas, ¿no? Claro, y de eso se trata, ¿no? Creo que el reto que se nos plantea ahora es abrir nuevos caminos, ¿no? Y una de ellas es las redes sociales. Y justamente ahorita, Alex, vamos a hacer una pausa, ¿ya? Vamos a volver, digamos, en un segundo momento contigo. Voy a invitar a los oyentes para que puedan escuchar justamente esta canción que es tan necesaria ahora para las juventudes. El título es Abriendo Caminos, de Diego Torres. Disfruten, por favor, de esta canción que tiene que ver justo con el tema que estamos conversando con Alex. Volvemos en un instante. Bien, estimados oyentes, realmente esperamos que ustedes hayan disfrutado de esta canción Abriendo Caminos, que fue interpretada por Diego Torres. Y justamente vamos a continuar con Alexander Casas Flores, recordarles que él es fundador y coordinador de algunos proyectos en el Instituto Belaunde, el cual es un centro de investigación y análisis político, ¿no? Y trabaja básicamente en los proyectos vinculados a jóvenes y redes sociales. Alexander, entrando ya a este tema de redes sociales, ¿cómo políticamente los jóvenes se manifiestan por este espacio? El trabajo por redes sociales es netamente Facebook y Twitter, ¿Ya? ¿no? Yo les recomendaría inclusive a los partidos políticos que ya no utilicen mucho su página web, sea más un centro de información transparente de lo que manejan o no Como manejan. un portal, digamos. Un ahí, ¿no? portal de información, pero cuando nosotros hicimos una encuesta con algunos jóvenes de unos partidos políticos y ellos no revisaban su página web. ¿Por dónde llegaba la información? ¿Por Facebook o por Radio Bemba? Claro. Pero ni siquiera por correo electrónico. Ya nadie se utiliza, muy pocos el correo electrónico. Ahora existen los grupos de Facebook, ¿no? O el Twitter, ¿no? Y la información rápida, Claro. la tienes ahora en Twitter, Ya, ¿no? eso es lo que quería un poco rescatar, ¿no? Que en realidad lo que se necesita es ya el movimiento, la acción, ¿no? Vamos, en lo rápido, ahí nos encontramos y ahí hacemos digamos, los encuentros, el conocimiento de las determinadas actividades que hacemos, ¿no? Y justamente en estos últimos movimientos que ha habido, por ejemplo, a propósito de la ley Pulpín, Ni Una Menos, ¿no? Incluso las campañas de los partidos políticos han sido promovidas por las redes, ¿no? Claro. Y ¿cuáles han sido los discursos que se han presentado ahí? No, ahí definitivamente ha sido el tema de reivindicación de derechos, ¿no? Y la convocatoria por redes sociales, el cambio de tu foto de perfil, el involucramiento, en darle un like solamente a un evento, te hace activista virtual, por decirlo así, Uh-huh. ¿no? El tema de subir fotos, de subir un video, te hace un ciberciudadano, se le llaman ahora, Ya. ¿no? El tema de, mira, estoy viendo en la calle, ayer nomás subió una chica unas fotos de un chico que le estaba pegando a su pareja en un parque. Y automáticamente todo el mundo lo comenzó a compartir en su Facebook, ¿no? Esas cosas son las que generan que la persona sea activista en redes sociales. Y esas cosas son las que los partidos políticos deberían de aprovechar en los jóvenes actuales, como volverlos activistas, ¿no? Durante la campaña, bueno, yo no lo voy a decir así, los jóvenes morados eran los que tenían más activismo en redes sociales. En las elecciones pasadas era el partido de PPK con el CUY, que lo ponían en todos lados. Uh-huh. Y ahora los memes son los que han generado que la gente comprenda más o esté más cercana a la información, ¿no? Tú pones un meme poniendo Claro. un candidato o algo, o una situación, y la gente automáticamente va a empezar a buscar información al respecto de eso, ¿no? Ya no es mucho el texto. Antes en Facebook la gente escribía un texto enorme, un rollo enorme sobre una posición. Ahora no. Imágenes, todo se ha vuelto visual, ¿no? ¿Y tú crees entonces que a través de las redes es posible, alguna vez le decía a alguien,
por las redes, claro, uno puede canalizar mucha información, pero no necesariamente, digamos, te hace ganar una contienda política. Efectivamente. Puede tener una gran posesión en redes sociales, pero ahí ya pasa por el tema del análisis, ¿no? ¿Qué distritos son los que realmente quieres ganar? Tienes un distrito como San Juan de Lurigancho, donde el acceso a internet es mucho menor que en Miraflores o en San Isidro o en Jesús María o Magdalena. Pero sin embargo, potencialmente el número de votantes es mayor. Claro, efectivamente. También pasa en Arequipa, que es el Claro. segundo distrito, el segundo departamento con mayor población electoral. Entonces, ¿cómo llegas a ellos sin necesidad de las redes sociales? O sea, una cosa es que te posiciones en redes sociales, eso sería más para la urbe, Lima, metropolitana, por decirlo Ujú. así, ¿no? O algunas capitales en provincias, pero no en las zonas donde realmente deberías hacer. Y para eso, sí considero que debería ser lo que mencionamos hace un momento, ¿no? El tema del trabajo de base. Trabajo de base real, con proyectos efectivos, con gente que valore lo que tú estás haciendo y te reconozca el trabajo de vida militante o vida social que hayas tenido, ¿no? Claro, y eso sí, pues es algo, digamos, que se ha abandonado, ¿no? El hecho de realmente ser representación, así que los políticos sean representantes. Pero también, por otro lado, en este caso, que estamos hablando de juventudes, también las juventudes tengan esa capacidad de cuestionar o estar acompañando el proceso de esta representación, ¿no? Ujú. Porque digamos, la experiencia es que, claro, uno vota y ahí mi candidato se va y hace lo que quiere y no Claro. pasa nada, ¿no? O no continúo lo que está haciendo ahora, ¿no? Así es. O lo que prometió O también. lo que prometió. Que es muy difícil que cumplan realmente lo que ha prometido, de todas maneras, pero igual debería de haber un interés, ¿no? De saber o de hacerle seguimiento en redes sociales. Es una de las cosas que estamos apostando ahora, ¿no? Hacer seguimiento a algunas propuestas, no solamente electorales, sino ya discursos que se están llevando a cabo en estos momentos por parte de algunos ministros. Entonces, hacerle seguimiento a estas cosas y involucrar a los jóvenes en redes sociales. Ahora, no solamente hay que pensar en Facebook, sino de repente había que pensar en algunas aplicaciones de celulares, porque ahora puedes descargar una aplicación Y ponerlo en el mundo real, y ¿no? lo ponerlo en el mundo real, y cómo aprovecharte de algunas situaciones. Yo me imagino que si yo quisiera atacar algunas cosas que suceden en un gobierno, podría empezar a tocar algo de Pokémon Go y compararlo con el gobierno, y los Claro, jóvenes se van a sentir más sería cercanos, genial, ¿no? los Porque jóvenes se van a además sentir más cercanos, ¿no? entrarías en los mismos códigos de los jóvenes. Efectivamente, y eso es algo que no se está realizando en muy pocas situaciones, ¿no? Claro, pero igual, una cosa es la aplicación, pero otra cosa es también ese discurso que colocarías en esa aplicación, implica, digamos, lectura, implica lo que hablábamos hace un momento de memoria histórica, pues, ¿no? Ujú. Y hablar, como dices tú, los códigos, ¿no? El Facebook de la Policía Nacional es uno de los Facebook más compartidos, porque ha utilizado muchas imágenes ¿Ya? actuales. Por ejemplo, cuando salió Pokémon Go, automáticamente puso reglas de seguridad sobre Ya. Pokémon y fue totalmente retuiteado y fue compartido en Facebook, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay que acercarnos a esos códigos para poder alcanzar nuevos actores y no pensar solamente en nuestro entorno político, ¿no? Claro. Creo que ahí empieza a hacerse el vínculo y creo que ahí las juventudes podrían tener gran ventaja entre lo que es el marqueteo y la política, Ujú. ¿no? Es decir, cómo estoy atento a aquello que está en el ámbito comercial y lo jalo, digamos, a una movida política, porque por ejemplo esto del CUI, esto no es casualidad, ¿no? No, salió luego de PPC y me acuerdo que con PPK y luego cuando salió el tema de los morados, Claro, la gente comenzó a atacarlos con el tema de la comparación de la chicha morada Inca Kola, claro. ¿no? Que solamente duró poco tiempo, entonces igual fue una imagen totalmente compartida. Yo creo que el tema visual y el tema de utilizar los mismos códigos que los jóvenes es lo Claro, actual, ¿no? pero creo que tampoco no es solamente el asunto de los códigos. Creo que también la juventud están funcionando con todo un mundo simbólico, ¿no? Todo un mundo, digamos, de representaciones, ¿no? Es decir, y ahí es que es importante que esas representaciones sean, pues, alimentadas de su trabajo concreto, de su trabajo de base que ustedes están haciendo, ¿no? Sí, eso es para nosotros la tarea principal, ¿no? Que los jóvenes de base tengan una relación estrecha con su comunidad. Para poder llegar a un proceso eleccionario con reconocimiento,
para un proceso distrital o regional acá en el 2018, y no solamente porque tienes el apellido de, o Ujú. porque eres el hijo del secretario Claro. distrital, te dan el número 2 como regidor, Claro. o porque eres el amigo del candidato o del líder del partido, te dan el número 2 o 3, Sí. ¿no? Y no terminas relegado en el número 38 Claro, claro. como Para regidor. completar la lista. Para completar la lista, ¿no? Entonces, ese es, yo creo que cuando los jóvenes tengan mayor reconocimiento de su distrito, es ahí donde la gente le va a empezar a dar la importancia, dentro del partido político y fuera del partido político. Así es. ¿no? Creo que hay que ir sacando de la cabeza que el hacer política tiene que ver solamente con el hecho de llegar al Congreso y con el hecho, digamos, de tener un cargo en el gobierno. Creo que ahí hay que empezar a reivindicar la idea que el hacer política justamente tiene que partir por aquellas pequeñas transformaciones que se dan desde los espacios o ámbitos donde estás ubicado. Es ¿no? que los partidos políticos al inicio fueron creados para eso, para tener una interlocución entre la así es. sociedad y el Estado, Así ¿no? es. Para ser el interlocutor. Y eso se está perdiendo. Se está perdiendo por un tema de interés de poder, Así es. ¿no? Me interesa que gane mi candidato, pero no me interesa saber si es que mi candidato tiene un sentido social importante o tiene una relación social, ¿no? Hay, bueno, grandes candidatos que han perdido por el simplemente hecho de no comer chicharrón, Ajá. ¿no? Por no tener una relación cercana con la población. Así es. Pero hay otros candidatos que simplemente por un hecho de tener grandes cifras económicas lograron tener un puesto de 1 o 2 en términos de regidores, ¿no? Yo creo que Así ahí es. es lo que hay que ver, ¿no? Sí, yo creo que hay que seguir adelante apostando, digamos, por estas juventudes para que justamente pasen por procesos de capacitación, y es ahí donde ustedes desde el Instituto Belaunde tienen una propuesta para las juventudes. Sí. Cuéntanos un poquito, Alexander, cuál es la propuesta formativa que tiene el Instituto Belaunde, o cuál es la propuesta, digamos, de investigación, de observatorio que Nuestra tienen propuesta ustedes. ahorita es el de fortalecer algunos distritos mirando a que los jóvenes puedan ocupar grandes cargos en la lista de regidores, Ya, ¿no? pero que esos cargos sean a través de el liderazgo que haya sido demostrado a partir de proyectos sociales o relaciones con su comunidad, y segundo, por la capacidad de análisis y diálogo. No queremos jóvenes que se cierren en su cuartito de juventudes y se les considere como bien dijimos hace un momento, el mano de obra de la campaña, ¿no? Sino que tengan la capacidad de sentarse y debatir con un secretario general o distrital de tú a tú, porque al final estamos hablando de mayores de edad, mayores de 18 años, Ujú. que tienen los mismos derechos que una persona de 40, 50, Así es. 60 años, Así ¿no? es. Y el cargo, sin perder el respeto, no lo hace ni inferior a las personas que puedan liderar una lista, ¿no? Así es, creo que es una idea ahí de empoderarse, ¿no? Que las juventudes también entiendan que sí, hay toda una historia ahí de caudillaje, de grupos que están ahí controlando las organizaciones, los partidos, pero que también hay la posibilidad, digamos, creativamente entre comillas, romper ello, ¿no? Entonces, para eso significa, bueno, prepárate, empodérate, ¿no? El tema del empoderamiento es clave. Ujú. Más allá de un curso de liderazgo, de un curso de oratoria, Infórmate, ¿no? infórmate. Debatamos hoy día lo que ha parecido sobre el ministro Torne y Zavala. Y Zavala. Veamos esas discusiones que se están dando sobre el contralor, si es fujimorista o no. Entonces discutamos y hagamos un análisis. Quizás no podamos generar un cambio en ese momento sobre ese tema, pero hagamos un análisis. Y paralelo a eso, no olvidemos de dónde nacemos, de dónde hemos venido, ¿no? Así es. Un joven de Ate no puede llegar a un proceso metropolitano sin que en su propio barrio no lo reconozcan, Claro, claro. ¿no? O sus propios amigos, su propio entorno. Así es. Entonces, eso significa, vuelve la mirada a donde son tus orígenes, Efectivamente. ¿no? Es decir, pensar en lo macro pasa por quemar etapas, pues, ¿no? En lo micro, ¿no? En lo Claro. local, a lo Así a es. lo global. Y es lo que poco te decía, acá fuera de cabina te decía, justamente tienen ustedes una mirada descentralizada a hacer política, ¿no? Es decir, no tanto, sí, se puede llegar al gobierno central, como se dice, pero hay que empezar, digamos, por las bases, hay que empezar por lo local, ¿no? Y están en la oportunidad. La juventud, los jóvenes están ahorita en una edad importante de formación. Claro. Ya los que tengan 50, 60 también lo tienen, no quiere decir que no lo tengan,
Pero yo creo que hay que ir generando esto para que hayan cambios realmente en los partidos Así políticos, ¿no? Claro que sí. no Y sean también, las digamos, caras, ¿no? ampliar el concepto de política, ¿no? Sí, no solamente creo que las juventudes deben encontrar en el partido político el espacio para hacer política. Creo que también hay otros ámbitos donde uno puede, digamos, hacer política. La organización vecinal, la organización juvenil. Y ¿no? eso pasa por romper el miedo de los grupos juveniles en tener una relación con partidos políticos. Así es. Cuando los jóvenes de grupos juveniles entiendan que pueden hacer acciones conjuntas con los jóvenes de partidos políticos sin necesidad de levantar una bandera, Ujú. ¿no? Fue muy criticado, por ejemplo, el tema de algunos partidos políticos que fueron a la marcha Ni una menos. ni una menos con banderas políticas, Claro. ¿no? Entonces cuando la sociedad civil, por decirlo así, los partidos políticos que también son parte de la sociedad civil, pero en este caso estas diversas organizaciones logren juntarse sin una bandera y logren demostrar de que están haciendo acciones por su comunidad, yo creo que va a ser lo más saludable. Claro que sí. Y además creo que hay algo que es más sublime que todo, ¿no? Que se llama Perú. Efectivamente. Entonces creo que ahí las propuestas más programáticas no pueden juntar, ¿no? Claro. El interés de cambio, de hacer un cambio en la sociedad, Así de es. ser un agente de cambio. Eso es lo Así que es. tenemos que buscar. Sí. Y eso es lo que debe, digamos, constituirse las juventudes en agentes de cambio. Efectivamente. Y que se la crean, en verdad, ¿no? Sí, que se la crean y que tengan las herramientas. Para eso es el tema del acompañamiento Claro. dentro del instituto. Y además ¿no? que sepan que hay espacios, como por ejemplo el Instituto Belaúnde, donde tú eres parte, eres fundador y coordinador, que abre esa posibilidad también para la formación, ¿no? Cuando se fundó el Instituto Belaúnde, yo era uno de los más jóvenes dentro del consejo directivo, gente de 60, de 50, Ujú. y me pareció un poco, inclusive hasta la fundación, porque hicimos una ceremonia de fundación, la mayoría de gente que estaba en las primeras ideas eran jóvenes, Ya. por mi relación con jóvenes de partidos políticos, entonces ahí nos dimos cuenta de que era importante atacar esto, ¿no? Así El tema es. de la relación intergeneracional. Así es. Digo, intergeneracional porque tampoco no es que los jóvenes hacen las cosas aparte y los Ujú. adultos no entran. Yo digo que los jóvenes y los adultos deberían sentarse en la misma mesa a hacer las cosas. Y ahí hay que ¿no? provocar, digamos, estos encuentros y estos diálogos, ¿no? Ujú, efectivamente. Bien, Alexander, gracias por tu testimonio, gracias por tus aportes. Realmente creo que los oyentes tendrán nuevas luces ahora para reconocer que es posible hacer política de diferentes ámbitos, no solamente del partido político, que las redes es una oportunidad, que hay nuevos códigos, que hay nuevas maneras de hacer política también, y que es necesario también que las juventudes se empoderen y que realmente se la crean que es posible, digamos, ser actores y protagonistas de cambios para el país. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y espero en cualquier otro momento poder No, definitivamente. encontrarnos. Gracias. Nos seguiremos escuchando, nos seguiremos conversando contigo, Alexander. Gracias, en verdad. Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano.